Cordial saludo, mi nombre es José Alberto González Mercado. Soy estudiante del programa de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Esta presentación hace parte del curso Contratación Pública y Privada del CEA Santa Marta, liderado por nuestra tutora Carolina Vargas. Este grupo está integrado por Cristian Andrés Padilla Ramírez, Isaac Vergara Pérez y quien les habla, José Alberto González Mercado. Estaremos tratando los siguientes temas: los contratos privados, las consecuencias que se producen por el incumplimiento de los contratos privados, los principios que se aplican en los contratos privados, la diferencia entre lucro cesante y daño emergente, la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Ahora lo dejo con mi compañero que continúa con el siguiente tema. Identificación de los contratos privados en Colombia. Contratos nominados. Los contratos nominados hacen referencia a todos los contratos que aparecen en el Código Civil con su correspondiente nombre que les domina. Los contratos innominados. Los contratos innominados son aquellos que no figuran expresamente en ninguna ley, pero que, por contener los elementos generales de cualquier contrato, surte efectos entre las partes que los suscriben. El contrato unilateral y bilateral. El contrato unilateral es cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae la obligación alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Contrato gratuito y oneroso. El contrato es gratuito pero beneficia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. Y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad ambas contratantes y gravándose cada uno a beneficio del otro. Contrato combinativo y aleatorio. El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a la otra parte debe dar o hacer a su vez. Y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. Contrato principal y accesorio. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención y accesorio. Cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no pueda subsistir sin ella. Contrato real, solemne y consensual. El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesario la tradición en la cosa que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ella no produce ningún efecto civil, y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. El contrato de término fijo debe figurar siempre por escrito y su duración no puede ser inferior a un año o superior a 3 años. De ser así, este pasará a ser renovable indefinidamente. Contrato de término indefinido. Este cuenta con una fecha de inicio, mas no de terminación. Contrato de obra o labor. Este se celebra durante una hora específica y termina en el momento que la labor llega a su fin. Contrato civil de prestación de servicio. Se celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona natural o jurídica, es- especializada en alguna labor precisa. Contrato de aprendizaje. Es una forma especial de vinculación a una empresa, ya que no se considera un contrato laboral como tal. Contratos comerciales en Colombia. Los contratos son contratos de promesa de compraventa, contrato de compraventa, contrato de arrendamiento de vivienda urbana, contrato de permuta,
contrato de mutuo, contrato de comodato. Un saludo, mi nombre es José Alberto González y estaré continuando con el tema consecuencias por el incumplimiento de los contratos privados. Y también estaré hablando de los principios que se aplican en los contratos privados. Estaré colocando unos ejemplos de incumplimiento de contratos. Por ejemplo, en el caso de un contrato laboral, una forma de incumplimiento puede ser cuando se incluyen cláusulas abusivas para perjudicar a los trabajadores, cuando no se paga la remuneración pactada o cuando existe explotación laboral. En el caso de un contrato de compraventa, cuando no se cumple con el compromiso verbal o escrito establecido, o cuando las personas quieren eximirse de las obligaciones adquiridas. En caso de un contrato de alquiler, cuando digamos que hay retraso o incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento, cuando existe abuso por parte del arrendador, cuando se producen daños al bien mueble, como destrozos, entre otros, o cuando se entrega la vivienda en mal estado. También es una causal o digamos que una de las clases de incumplimiento de un contrato. En un contrato de obra, cuando hay fallo en la realización de la obra, cuando hay incumplimiento de los pagos acordados o cuando hay retrasos en la entrega. Esta clase de incumplimiento en contratos privados podemos dividirlo en tres categorías: incumplimiento tardío, incumplimiento parcial e incumplimiento total. El incumplimiento tardío es el tipo de incumplimiento que no puede ser subsanado, porque una vez que la fecha de cumplimiento ha transcurrido, no se puede hacer nuevamente. El incumplimiento parcial es el cumplimiento de solo una parte del acuerdo y el incumplimiento total es la falta de satisfacción con lo cumplido, aun cuando se haya hecho en su totalidad. Consecuencias del incumplimiento de contrato. El incumplimiento de contrato puede tener graves consecuencias para los afectados, como son daños económicos, perjuicios materiales, perjuicios morales, lo cual puede afectar directamente a una de las partes. En estos casos es posible que se genere o que se exija una obligación de indemnizar a la persona perjudicada o a la parte perjudicada. Y para esto hay que tener en cuenta, o para el cálculo, no solamente los daños por pérdida sufrida, sino lo que se dejó de percibir, es decir, el daño emergente y el lucro cesante, que más adelante va a ser explicado por otro de nuestros compañeros. Los principios que se aplican en los contratos privados son muy diversos, entre los cuales tenemos principios de autonomía o libertad de contratación, principios de obligatoriedad o fuerza vinculante, principios de buena fe, principios de reciprocidad en los cambios, principios de efecto relativo, principio de consensualidad. También tenemos el principio de costumbre, el principio de enriquecimiento sin causa, el principio del abuso del derecho, principio de error común y el principio de imprevisión. Bueno, esto ha sido todo de mi parte y doy paso a mi compañero que continúa con el siguiente tema. Mi nombre es Cristian Andrés Padilla Ramírez y me tocó el punto 4 y 5. Analiza la diferencia entre lucro cesante y daño emergente. La diferencia entre lucro cesante y daño emergente radica en que el lucro cesante se refiere a la ganancia
que una parte habría obtenido si el contrato se hubiese cumplido correctamente, mientras que el daño emergente se refiere a las pérdidas reales y gastos adicionales ocurridos como resultado del cumplimiento del contrato. El otro punto es: define y explica qué es responsabilidad civil contractual y extracontractual. La responsabilidad civil contractual refiere a la obligación de las partes de un contrato de cumplir con las obligaciones acordadas. Si una parte no cumple con sus obligaciones contractuales, puede ser considerada responsable y estar sujeta a indemnizar a otra parte por daños sufridos. Mientras que la responsabilidad civil extracontractual se refiere a la obligación de las personas a indemnizar a otros daños causados fuera de un contrato. Generalmente estos resultados de un acto ilícito o negligente. Ambos tipos de responsabilidad civil pueden dar lugar a acciones legales para buscar compensar por los daños sufridos. Bueno, esto fue el video. Muchas gracias.